¿Cómo le va? Buenas noches. Renovamos el encuentro aquí en la pantalla de Canal C con Secretos del Poder. Licenciado Alfredo Blanco, ¿qué dice? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien. Hemos tenido el presidente en Córdoba. Con importantes definiciones. Sobre todo con esta, yo creo que hay gente que todavía se está preguntando si es real esto de que en agosto, nos falta mucho, ¿no?, podemos llegar a tener una inflación del 0%. Bueno, en realidad el ministro de Economía dijo que si no era agosto sería septiembre, sería octubre. Un mes más, dos. Si el ministro tiene dudas, con más razón, tienen duda la mayoría de los analistas. Bueno, el presidente de la Nación, este va a ser uno de los temas que va a abordar Alfredo Blanco en su habitual columna. No nos queremos demorar mucho porque vamos a hablar acerca del tema del transporte. Un concejal que viene trabajando en el área de servicios públicos nos va a contar cómo viene esta pelea por tratar de establecer un sistema que sea medianamente bueno para los cordobeses, ¿no? Un complicado, ¿no? Sí, periódicamente, cíclicamente los cordobeses se quedan esperando en la parada y tenemos una crisis de transporte. Bueno, la está llevando adelante la gestión Pacerini, están tratando de cerrar con una compañía que viene de otra provincia, pero también nos vamos a preguntar cómo fue la salida esta de FAM y el intento de otro grupo empresario que tal vez venía con cierto cartel para apoderarse de los corredores realmente apetentes, porque me parece que si hay tantas empresas que están interesadas en prestar servicios, debe ser que económicamente debe de redituar, ¿no? Vamos a ver si descubrimos ese secreto. Bueno, y hay otro tema muy interesante. En un ratito nada más, un hombre que es economista, analista de números y está muy vinculado al sector agropecuario, va a dialogar con Alfredo Blanco acerca de todo lo que ha dejado Expo Agro 2026, pero también en líneas generales el campo como uno de los motores productivos del país, ¿no? Sí, vamos a ver la opinión de Carlos Segiaro, sí, un prestigioso economista que se dedica esencialmente al tema de la economía del sector agropecuario, para ver qué mirada tiene él, que conoce más en detalle, más allá de las afirmaciones que dicen, bueno, al campo le va bien. Bueno, con él vamos a tener algunas precisiones. Porque parece que no a todos les va bien. Bueno, esto es Secretos del Poder, que va a comenzar con la presentación y la nota con Carlos Segiaro, analista y un hombre que trae datos realmente muy interesantes de la producción agropecuaria en la Argentina. Esta es la presentación. Bueno, como decía recién Julio, vamos a hacer una nota con un economista muy reconocido, bueno, hacia quien yo, además del afecto personal, tengo respeto intelectual, Carlos Segiaro, profundo conocedor del sector agropecuario, asesor de entidades gremiales del sector agropecuario, de cooperativas y demás, que creo, el director me lo confirmará, que lo tenemos ya en línea. Allí lo veo. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien por acá. Sé que tenés que viajar dentro de algunos minutos, así que te agradezco mucho este espacio para que me comentes algunos temas sobre los cuales yo tengo curiosidad. El primero de ellos, antes de ir a la macro en general, quiero preguntarte, digamos, a pesar de las heterogeneidades, ¿cómo ves el sector agropecuario? Porque uno tiene la sensación, mirando las cuentas nacionales, que el sector agropecuario anda bien. Sin embargo, en Expo Agro creo que hubo un reclamo de nuevo por las retenciones. ¿Cómo estás viendo vos eso? Bueno, en realidad hay mucha heterogeneidad. Vamos a empezar por un dato positivo, Alfredo, y es el resultado de la campaña agrícola. Los datos de la Bolsa de Buenos Aires, de la Bolsa de Rosario, la semana pasada, marcan un nivel de producción prácticamente récord en esta campaña agrícola. Hay que decirlo porque a comienzos de febrero no estábamos tan seguros que fuera a ser así, porque en enero había habido una sequía, en realidad había muchas partes de la región pampeana que habían sido golpeadas con escasas lluvias y además con un calor tremendo, digamos.
De tal manera que a comienzos de febrero había dudas sobre el resultado de la campaña agrícola y en realidad después el clima se fue acomodando de tal manera que las cosas fueron mejorando. Y hoy estamos frente a una cosecha récord, a pesar de que no es homogéneo tampoco eso, y el problema climático de enero marcó la cancha en algunos lugares que van a tener rindes por debajo del promedio. Pero en general, la mayor parte de los productores de la provincia y en general de toda la región pampeana van a tener rindes por encima del promedio. ¿Por qué es importante decir esto? Porque hay que destacar una diferencia en la producción agrícola entre un productor que trabaja sobre un campo propio del que trabaja sobre campos alquilados. Y digamos que en realidad el 70% de la producción se hace sobre campos alquilados. Y si yo me sitúo en la planilla Excel, a analizar el margen bruto, como se le dice, de la rentabilidad agrícola sobre campos alquilados, te diría que en esta campaña, si en la planilla Excel cargamos el promedio histórico de rendimientos, los números son muy exiguos. Los números Eso son es, muy exiguos, muy finitos, sobre Carlos, campos alquilados, ¿no? eso es, digamos, el hecho de que alguien que alquile el campo, digamos, esté muy justo en general, digamos, en promedio. Digo, ¿eso es por qué? Porque por un problema de los precios, por un problema del tipo de cambio o por un problema de aumento de los costos internos. Y es una mezcla de todo, Alfredo, realmente es una mezcla de todo. Vos mencionas cosas que están jugando fuertemente. El aumento de los costos de producción, sobre todo a nivel de los servicios, un tipo de cambio que no es el mejor, digamos, en términos de exportaciones. Ahora tenemos que los precios internacionales han mejorado a partir del conflicto con Irán y Chicago ha recuperado precios, pero en líneas generales, si nos situamos un mes, 2 meses atrás, digamos que los precios promedios en Chicago se sitúan para el trigo, para el maíz, para la soja, claramente por debajo de los precios que había hace 3 o 4 años atrás. Estamos mirando precios promedios que estaban por debajo. De tal manera que el impacto climático ahora positivo, llamémosle así, de este último mes, ha mejorado la situación. Entonces hay productores agrícolas, aún sobre campos alquilados, que van a tener rindes por encima del promedio histórico y eso va a hacer que acomoden un poco el carro. Pero digamos que en líneas generales los productores que trabajaban sobre campos alquilados en términos del promedio histórico estaban en situación complicada, con muy bajo nivel de rentabilidad y en muchos casos quejándose además de los precios de los alquileres de los campos. Ahora, el tema es que cuando nos trasladamos a otros sectores, los números se complican todavía más en esa diferencia. El sector lácteo, por ejemplo, está pasando un mal momento. El año pasado nos encontramos con que el precio a los productores subió el 8%, pero los costos de producción subieron entre el 20 y el 40%. Cuando uno mira los productores, incluso los más eficientes de la provincia, que están en la cuenca de San Francisco, la mayoría de ellos, en general nos encontramos con que productores de 20, 30 mil, 40 mil litros diarios, en realidad salvaron la ropa el año pasado por la venta de la vaca vieja, es decir, por la venta de un subproducto. Porque si uno mira la rentabilidad sobre el negocio central, digamos, de la producción, el número era muy exiguo o era incluso negativo. Y eso nos conduce a alguien que, entonces, pero a los ganaderos les está yendo bárbaro. Bueno, depende qué eslabón estamos viendo en esa cadena. Porque si yo soy un creador, estamos con un problema de stock, en realidad, y buenos precios internacionales. Buenos precios internacionales y un problema de stock en términos de oferta que tiene que ver con un ciclo ganadero de los últimos años. Y alguien dirá, bueno, che, pero vos vendés una jaula de novillo, le sacás 80 millones de pesos, ¿de qué te estás quejando? El tema es que yo soy un productor feedlotero, que solo estoy en un eslabón del proceso en realidad. Cuando vendo una jaula de novillo, la junto con la pala. En realidad estoy juntando 80 millones de pesos. Ahora, cuando voy a comprar los animales para el ciclo, cuando voy a comprar los terneros, y me encuentro que también están carísimos. Y entonces, la mayor parte de los productores de feedlot en la Argentina, en realidad, el año pasado, mirando todo el ciclo, y perdieron entre 20 y 30 mil pesos por animal. Carlos. El productor que está en la posición de un criador está mejor, ciertamente mejor, pero incluso en la cadena hay mucho ruido, Alfredo, porque hay muchos jugadores que se están yendo a la banquina, cuando hablamos de frigoríficos, cuando hablamos de abastecedores, y en realidad hay gente que no está cobrando lo que vende. Este es otro tema que rodea al sector de carne vacuna y rodea incluso a todo el conjunto, te diría. Pino, que es el titular de la Sociedad Rural de Buenos Aires, dijo antes de ayer públicamente en una conferencia, hay mucho FATE en el sector agropecuario.
Refiriéndose a la fábrica que cerró, obviamente. Es decir, refiriéndose a empresas emblemáticas y muy reconocidas que están en serio riesgo, y acá entra en juego otro factor, como vos mirabas recién, donde entra el sistema financiero y las tasas de interés, Alfredo. Porque hay jugadores que vienen de procesos problemáticos, de sequía el año pasado, o complicaciones en la cadena, que están complicados financieramente y que están teniendo que afrontar tasas de interés, que digámoslo así, son incompatibles con el margen de rentabilidad. Y esto está poniendo en riesgo un montón de sectores, de tal manera que realmente la situación es muy heterogénea en el sector agropecuario y hay mucha gente que mira de afuera y piensa que el sector está de fiesta y la verdad es que el sector no está de fiesta. ¿Ayudaría que el reclamo, yo diría casi permanente, de los dirigentes ruralistas sobre el tema de retenciones, si el gobierno atendiera todas esas demandas y efectivamente redujera o suprimiera las retenciones, eso ayudaría a los productores a tener una mejor situación? Eso jugaría a favor de los actores que están en el sector agrícola puro, digamos, ¿no? Mejoraría en el corto plazo la rentabilidad del sector agrícola, pero aumentaría claramente los costos de un productor lácteo, de un productor porcino, de un productor ganadero, de un productor avícola, que tendrían que pagar más caro su insumo fundamental. De tal manera que yo cuando veo los planteos en relación a las retenciones, digo, me parece que hay que tener una mirada más fina que el planteo, digamos, puro de que hay que eliminar las retenciones a las exportaciones, porque para algunos jugadores del sector, un productor agrícola, los exportadores agrícolas, claramente, es un buen dato en el corto plazo, pero en realidad para toda la cadena de proteína animal eso aumentaría los costos en una situación donde algunos de los sectores están claramente en una posición de debilidad. No mencioné el sector porcino, Alfredo, donde en realidad este tipo de cambio claramente está motorizando una aceleración de importaciones desde Brasil de carne porcina, que está complicando también la rentabilidad del sector, como es también complicada la situación del sector avícola. Son sectores que en realidad no la están pasando bien en el combo de elementos que están en juego, sin mencionar a otros jugadores que no son tan relevantes en la provincia, como por ejemplo el sector vitivinícola. El sector vitivinícola en la Argentina está quebrado, integralmente quebrado. Y eso obviamente afecta un montón de cadenas agroalimentarias, donde la diversidad muestra realidades muy distintas, incluso por supuesto también entre los que están mirando los negocios de exportación y aquellos que miran básicamente un mercado interno, donde la demanda está muy golpeada por la pérdida de poder adquisitivo de millones de personas. Bueno, allí justamente, esta mirada tuya que muestra que no todo es color de rosa, pero al final hiciste referencia al tema de la demanda interna, digamos, el consumo que no se recupera. Te hago una pregunta saltando a lo macro. ¿Cuál es la visión que tenés de, digamos, de la política económica y de las decisiones que se adoptaron en su momento y muchas de las cuales se sostienen y que forman parte de esta mirada del gobierno de cómo combatir el aumento del nivel general de precios? Mira, yo en realidad voy a rescatar una frase de un cliente la semana pasada que irónicamente, no del sector agropecuario, ¿no? Pero irónicamente decía, sí, la verdad que cazamos en el zoológico, pero ahora nos metieron en medio de la selva y nos dieron un rifle de aire comprimido para defendernos. En el sentido de decir, estamos frente a un combo que es complicado, porque vos has visto que la Unión Industrial Argentina muchas veces le ha hecho llegar al gobierno ciertos planteos, diciéndole, bueno, estamos de acuerdo con la apertura económica, estamos de acuerdo que hay que competir a nivel global, pero no con este tipo de cambio, no con esta presión impositiva, no con estas tasas de interés. Es decir, esto termina siendo un combo que para muchos sectores es casi letal y que por supuesto va a jugar un rol incluso en las cadenas vinculadas al sector agropecuario, porque cuando uno mira la situación de, por ejemplo, maquinaria agrícola, estamos viendo ya una aceleración de importaciones de equipamiento importado, incluso usado, de los Estados Unidos, con máquinas que pueden llegar a la mitad de precio que en el mercado local, y el acuerdo con los Estados Unidos expresa el ingreso de maquinaria agrícola, el firmado en enero, ¿no? Expresa el ingreso de maquinaria agrícola de los Estados Unidos nueva, ya con aranceles bajísimos. Y acá nos vamos a encontrar entonces con una aceleración de importaciones que ciertamente va a poner en riesgo a una parte del entramado de maquinaria agrícola de la Argentina y de la región pampeana, con Córdoba y Entre Ríos a la cabeza muy fuerte, en un plano donde tenemos empresas que la verdad es que casi ninguna tiene la escala y la tecnología
para competir a nivel internacional, mucho menos si además tiene alta presión impositiva, un tipo de cambio atrasado y una tasa de interés que es realmente hoy por hoy incompatible con el funcionamiento del sistema productivo, ¿no? Por eso me parece que la verdad es que es muy riesgoso el planteo que se está haciendo de un gobierno nacional que, como dijo el presidente Milei, quiero bajar la inflación cueste lo que cueste. Quiere decir que esa lectura o ese objetivo casi absoluto de bajar la inflación, obviamente te plantea tener un tipo de cambio pisado y tasas de interés altas, que es la receta ortodoxa, ¿no es cierto?, para bajar la inflación, y eso está poniendo en riesgo la competitividad de un montón de sectores y está poniendo en riesgo la recuperación del mercado interno. Carlos, mencionaba que el objetivo prácticamente único de la política económica es bajar la tasa de inflación. Ayer estuvo el presidente aquí en Córdoba hablando en la bolsa y en un momento dado, dentro de muchas cosas que dijo, dijo en agosto la inflación va a ser 0. Si yo te pregunto cuánto va a ser la inflación en agosto, ¿va a ser 0? Creo que no va a ser 0, digamos, casi con certeza, ¿no? Porque además entra en juego otra cuestión, Alfredo. Hoy se está hablando entre los analistas que hacen más seguimiento semanal de los precios, ¿no es cierto?, las consultoras que están en eso, hablando que la inflación de marzo puede estar en el 3%. Ahora, acá tenemos una duda también para mirar, y es qué va a pasar con el conflicto en Medio Oriente, porque si tenemos que el conflicto se prolonga, hay analistas que están diciendo que eso va a aumentar los fletes terrestres, marítimos, digamos, un montón de precios que afectan, van a generar alguna inflación mundial que se va a trasladar a la Argentina. Algún analista estaba diciendo, y si el conflicto en Medio Oriente se prolonga, la inflación de abril y mayo puede tener un punto adicional. Ahora, saquemos el conflicto del medio, digamos, supongamos que se acomoda esto en Medio Oriente en las próximas horas o en los próximos días. Igualmente parece altamente improbable que el gobierno argentino pueda llegar a agosto con una inflación que tenga un 0 adelante, aunque sea un 0,7, 0,8, ¿no es cierto? Que tenga un 0 adelante en el cálculo me parece altamente improbable y me parece preocupante, por lo que decíamos recién, que el gobierno quiera llegar a ese número cueste lo que cueste. Porque quiere decir que si quiere llegar a ese número, cueste lo que cueste, un número que esté en el 0,8, 0,9, 0,7, lo va a hacer pisando el tipo de cambio y con tasas de interés incompatibles con el funcionamiento del sistema productivo, lo cual efectivamente nos va a conducir a un escenario donde en prácticamente toda la región pampeana el contexto va a ser recesivo, no en Vaca Muerta ni en la mina de oro de Catamarca, pero sí en la mayor parte de los segmentos productivos a los cuales está vinculada la provincia de Córdoba. Te voy a aprovechar que además de conocer del sector agropecuario y de macro en general, vos has tenido responsabilidades y conocés el sistema financiero. Te quería preguntar, cuando uno mira los números, por ejemplo, del estimador mensual de la actividad económica, ve que uno de los sectores que se expandió, más allá de algún cambio metodológico, fue el sistema financiero. ¿Cómo estás viendo vos la situación del sistema financiero? Habida cuenta que a partir de enero ha empezado a tomar cierto vuelo la información de que aumenta mucho la morosidad en los bancos. ¿Qué estás viendo ahí? Hace 2 años atrás, Alfredo, ya se observaba a nivel de los bancos que muchos usuarios, sobre todo a nivel de familias, estaban dejando de usar la tarjeta de débito para ir al supermercado y empezaban a usar la tarjeta de crédito. Hace 2 años atrás. Eso ya estaban mostrando, digamos, que había gente que no usaba la tarjeta de débito porque no tenía plata en la cuenta. Y en realidad, ir al supermercado con la tarjeta de crédito, después terminaba pagando el mínimo de la tarjeta para que no se la cortaran. Lo que empezó a ocurrir después y ocurrió de cara al 2025 es que los bancos obviamente ajustaron las clavijas para refinanciar eso. Entonces tenemos millones de personas en la Argentina que fueron refinanciadas el año pasado en el sistema financiero bancario y también en el extrabancario con tasas de interés arriba del 100%. Y por supuesto, ¿qué margen tiene esa gente para enfrentar los pagos en este momento? Porque además aparecieron todas las billeteras virtuales que para ganarle espacio a la banca tradicional salieron a ofertar créditos digitalmente, digamos, con muy bajos niveles de garantías. De tal manera que hoy no quiero hacer nombres, digamos, para que nadie se asuste, pero en realidad digamos que hoy tenés billeteras virtuales de tarjetas muy reconocidas que tienen niveles de morosidad del 25%. Y tenés bancos con niveles de morosidad entre el 10 y el 15%. Es una situación que más allá de lo delicada que uno la pueda considerar, estamos hablando de millones de personas en toda la Argentina. Y en ese plano el tema es, bueno, si vos te endeudaste el año pasado
Sos un jubilado, sos alguien que está asalariado, te endeudaste en el supermercado, te refinanciaron a un año a una tasa arriba del 100%. ¿Qué margen te queda este año para comprar un queso duro, por ejemplo, en el supermercado? Digo esto porque tocar el sector lácteo no es menor, porque la verdad el mercado interno del lácteo está totalmente planchado, y eso explica por qué estamos viendo productores en el sector lácteo, por ejemplo, con muy bajo nivel de rentabilidad, pero estamos viendo empresas lácteas con muchos problemas a nivel industrial, ¿no? Carlos, ¿por qué? Porque el mercado interno no responde. Carlos, estás a 5 minutos de tu viaje, te agradezco muchísimo que te hayas hecho este espacio y seguramente te vamos a estar convocando más adelante. Muchísimas gracias por los conceptos, por las ideas, te mando un abrazo grande, mi afecto de siempre. Gracias, Alfredo, un fuerte abrazo. Bueno, ahora vamos a ir a una breve pausa y vamos a seguir con otro tema. Nos vamos a alejar del tema de la economía en general y vamos a ir a un tema que afecta muy directamente a los cordobeses, que es cuando se tienen que trasladar de un lugar a otro, los problemas del sistema de transporte. Vamos a un corte, enseguida volvemos. Aceitera General Dehesa. Desde hace más de 70 años, una empresa comprometida con el desarrollo del país, apoyando a las generaciones del futuro. Con la asistencia de 30 señores y señoras concejales presentes, declaro abierta la sesión convocada para el día de la fecha, con el objeto de dar inicio al periodo de sesiones ordinarias del año 2026. Porque no gobernamos para una planilla de cálculos ni para un algoritmo frío. Gobernamos para las familias, para los barrios y para cada vecino que espera una respuesta concreta y un horizonte de dignidad. Esa es la Córdoba que no se detiene y la que vamos a seguir construyendo con el corazón en el barrio y los ojos en el futuro. Nuestros vecinos merecen compromiso, merecen progreso y el progreso no se detiene. Seguiremos avanzando juntos a la par, dando todo por nuestra querida Córdoba, por cada cordobesa y por cada cordobesa. Somos una empresa que diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de productos oleohidráulicos. Contamos con la tecnología necesaria para garantizar la excelencia de cada proyecto. Ofrecemos un catálogo con más de 6.500 productos oleohidráulicos. Participamos activamente en los más variados sectores productivos, tanto en la agricultura y la industria en general, así como en los rubros de higiene urbana, vial, forestal, naval y ferroviario. También realizamos un gran aporte a los sectores petrolero y minero, ambos muy importantes en el presente y futuro de nuestro país. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Seguimos recuperando espacios públicos de nuestra ciudad. En Barrio Müller y en la zona sur, los vecinos y vecinas ya disfrutan de plazas renovadas que vuelven a ser lugares de encuentro. La Plaza Libertad y el Parque El Quebracho ofrecen espacios para compartir, jugar y disfrutar en familia, con juegos infantiles inclusivos, equipamiento deportivo, nueva forestación y luminaria LED que mejora la seguridad. Continuamos impulsando obras que fomentan la convivencia y el bienestar de los vecinos de la ciudad. Córdoba hace, Córdoba sigue. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país, que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. Conoce nuestro espacio Urban Tech
ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Aceitera General Dehesa. Desde hace más de 70 años, una empresa comprometida con el desarrollo del país, apoyando a las generaciones del futuro. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. ¡Hey! Seguinos en TikTok. Sumamos una nueva red social para seguir bien comunicados y de la manera más divertida, donde vas a poder conocer detalles del sistema, información para asociados, nuestras viviendas y algunas perlitas que no te podés perder. Estamos en Facebook, Instagram y ahora también en TikTok. Encontranos como Cooperativa Horizonte. Horizonte, los pies sobre la tierra. Parabrisas Fabicur, la vida más segura. Cristales calidad original, stock permanente y distribución a todo el país. Servicios integrales para la gestión total del siniestro. Fabicur, más de 50 años fabricando calidad y seguridad. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas es la institución que regula el ejercicio de las profesiones en ciencias económicas. Estar matriculado es un requisito obligatorio para ejercer. La matrícula habilita, respalda y conecta. Además, con ella, accedes a asesoramiento profesional, formación continua, herramientas digitales, servicios de salud y mucho más. Ejercer con responsabilidad también es hacerlo con el respaldo de una institución que te acompaña. Matriculate en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es tu mejor decisión profesional. Desde 1977, el trabajo en equipo, comunicar y saber escuchar, el compromiso con el trabajo, la adaptabilidad y la responsabilidad social y ambiental son los pilares que nos han mantenido firmes en el mercado como marca de confianza y calidad. La evolución constante y la proyección al futuro son nuestro horizonte. Así avanzamos, crecemos y nos transformamos, guiados a cada paso por nuestro corazón. Un corazón que desde los inicios fue nuestro motor. Somos Pillmor. Nos impulsa el corazón. Decíamos al comienzo del programa que el tema del transporte en Córdoba vuelve a ocupar grandes títulos. No se sabe por qué, ya vamos a preguntarle a nuestro entrevistado, una de las empresas prestatarias que estaba ahí, que seguía, que no seguía, estamos hablando de la empresa FAM, finalmente cometió una torpeza y quedó fuera del sistema. Ya se está por incorporar una nueva compañía, pero mientras tanto, el transporte tiene un sistema de emergencia en el día de hoy. Bueno, vamos a saludar a Marcos Vázquez, es concejal y es presidente de la Comisión de Servicios Públicos en el Consejo Deliberante, para ver qué hay de nuevo en torno a esto. Marcos, bienvenido y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, muchas gracias, Julio. Gracias por participar del programa. No, por favor. Bueno, ¿cómo estamos hoy?
Porque sabemos que hay un sistema de emergencia para varios corredores, que es donde estaba FAM antes. Así es. Son los corredores 2, 5, 7, líneas 601 y 600 de la ciudad, que estaban llevadas adelante por esta empresa FAM, que, como es ya de público conocimiento, le desaparecen las llaves. Hay una serie de situaciones y acontecimientos que hicieron que el domingo pasado dejara de funcionar, lo que generó que nosotros, desde la municipalidad, el Ejecutivo, suspendiera directamente el contrato precario que existía con esta empresa, y estamos, como bien decís vos, en una situación de emergencia donde estamos llevando adelante un sistema transitorio que esperamos que el 1 de abril ya no esté más, que esté resuelto, que nuestros vecinos puedan viajar normalmente. Hoy el servicio es gratuito en estas líneas, en estos corredores que están siendo llevados adelante por nuestra empresa municipal Tamsau y por supuesto por las otras 2 empresas prestatarias que existen en la ciudad de Córdoba. Coniferal y Cibus. Así es. Se han redistribuido esos corredores para poder prestar el servicio, que hoy estaría en un 85% del total, o sea que no estamos llegando a cubrir el 100%. La instancia, primero, nuestros vecinos siempre ponernos en el lugar de ellos, pedir perdón por esta situación, pero bueno, el sistema en nuestra ciudad es una realidad, como tantas otras que hemos tenido, estos elefantes blancos que nunca se terminaron de resolver en nuestra ciudad, y el transporte es algo que está en deuda, inclusive en nuestra municipio en este momento, pero que estamos trabajando para fortalecerlo. Primero, con la incorporación de 2 nuevas empresas que tomarían estos corredores, y en segunda instancia, nosotros avanzando en el Consejo Deliberante con un marco normativo que claramente debemos tener en cuenta y tomar nota de estas situaciones que nos han pasado para que no se vuelva a repetir en el futuro. Por supuesto que también pensar en una ciudad a futuro, donde ojalá que ya hayamos salido de toda esta debacle económica que estamos atravesando y que nos permita pensar una ciudad de Córdoba con otros sistemas de transporte. Nosotros vamos a hacer un marco normativo amplio, es lo que nos ha pedido nuestro intendente, con participación de la oposición. Nosotros hemos tenido una reunión la semana pasada con funcionarios del Ejecutivo Municipal y por supuesto toda la comisión representada por todos los partidos políticos, donde entendemos de que hay que avanzar en la solución. He visto muy buena predisposición por parte de la oposición a la hora de ponernos a trabajar para buscar una solución para nuestros vecinos y no utilizar esta instancia como una cuestión meramente política partidaria. Bien. Concejal, tengo 2 preguntas, digamos. Recién mencionaba que en este esquema de emergencia el transporte es gratuito en estos corredores, ¿no? De eso tengo una pregunta, que es ¿quién paga eso? Porque es gratuito en el sentido que no lo paga el vecino, digamos, pero ¿quién se hace cargo de lo que supongo cuesta, ¿no? Porque ¿cuál es el monto? Digo porque además todos sabemos que estamos atravesando circunstancias en que las restricciones del sector público en materia de ingresos son muy grandes. Y la segunda cuestión, mencionaba que están pensando en otras formas de transporte, otros sistemas. ¿Tienen en mente el desarrollo de algún sistema de transporte masivo alternativo en superficie, subterráneo, elevado? ¿Tienen alguna cosa de esa pensada? Mira, primero, yendo a la primera pregunta, claramente, bueno, no llegamos a esta instancia solamente por una empresa que incumple, sino que también por un Estado nacional que se retiró de su responsabilidad de contribuir con o subsidiar directamente al sistema de transporte masivo de pasajeros de nuestra ciudad. El sistema está subsidiado en el mundo, no solamente en Córdoba. Nosotros no estamos pidiendo nada que no exista en el mundo, que no corresponda. Nos dejaron de enviar 107.000 millones de pesos en 2 años, que los ha puesto nuestro municipio. Eso es desde que asumió la gestión de Milei. Así es, a esta parte. ¿Qué hicimos nosotros? Y lo primero que se hizo fue reconvertir un poco el sistema. Nosotros antes subsidiábamos al sistema. Hoy no subsidiamos el sistema, subsidiamos
a distintos sectores, a estudiantes, a trabajadores, a personas en estado de discapacidad. Entonces, empezamos a disminuir los gastos. Eso nos ha permitido a nosotros afrontar esta instancia de una empresa que sale del servicio, el municipio tiene que volver a poner plata, pero bueno, veníamos haciendo un ahorro, veníamos generando las condiciones para mejorar el sistema. También con esta imposibilidad del crédito, la oposición a veces nos plantea que nosotros deberíamos haber armado ya los pliegos licitatorios y deberíamos, en este contexto donde no hay crédito, donde un colectivo sale $200.000, un colectivo 0 kilómetros, uno usado $130.000. ¿Con qué referencia nosotros podemos hacer un pliego licitatorio en este contexto? De volatilidad, de retracción en las industrias, donde está todo por verse. Acá no hay nada resuelto. Acá se habla de lo único que es la inflación, que quieren llegar a ponerla en cero, pero sin industria, sin crédito, sin trabajo. Es imposible. A nosotros nos pega directamente. Ojalá que podamos tener brevemente una Argentina que vuelva a caminar, que vuelva a encender las chimeneas de sus industrias, que si hay que competir con lo de afuera, que lo hagamos en mejores condiciones o en condiciones de igualdad. No puede ser que lo de afuera sea mejor que lo que produce un argentino. Entonces creo que hay un montón de cuestiones que tenemos que analizar, y en el transporte es exactamente la misma situación. No escapa a la realidad política y económica de nuestro país. Bien, por ahí nos quedó pendiente más o menos un cálculo de lo que significa esta plata que está poniendo la municipalidad para tratar de sostener este sistema de emergencia. ¿Hay alguna cuantificación que tienen ustedes? Mira, no la tengo yo desde el Consejo Deliberante. Claramente hemos pedido la información, que seguramente la vamos a tener en la comisión de la semana próxima, donde vamos a recibir al Ejecutivo nuevamente en el Consejo Deliberante, y tendremos pormenores de esto. Hoy entiendo de que nuestro intendente rápidamente no dejó pasar un día y generaron estas condiciones para que los vecinos no solamente viajen, tengan transporte, sino que sea gratuito por todo lo que se generó en torno a esto. Pero era una acción que debíamos llevar adelante, garantizarle a nuestros trabajadores, a nuestros estudiantes, esa condición. Bien, ustedes están en negociaciones con una empresa, creo que de origen puntano, que se llama Solbus. Así es. ¿Qué traería? ¿Qué es lo que están negociando ustedes para que esta empresa desembarque? Creo que de la mano de otra compañía que sí es provincial, ¿no? Así es. Hay dos empresas, esta, como bien decís vos, Solbus, y otra de Sierras de Calamuchita, entiendo que es, que están negociando con el Ejecutivo Municipal los corredores que han quedado vacantes a partir de la salida de esta empresa FAN. Entiendo de que esta semana vamos a tener nosotros certeza de cuáles son los puntos, si cumplen con los requisitos, si tienen la cantidad de coches necesarios para nuestra ciudad, si tienen un respaldo económico que nos dé a nosotros certezas para decir, che, no, esta gente es seria, puede sostenerlo. Una serie de requisitos que le están exigiendo y que están en tratativas, por supuesto, con el secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, y todo el equipo de movilidad de la municipalidad. Bien. ¿Te queda algo para preguntarme? Yo tengo una cuestión también, que ¿por qué se fue FAN? Pero vamos con la tuya. Bueno, es que me acabas de robar la pregunta, porque yo he leído en los medios que dice que faltaban las llaves, que habían tirado azúcar en el motor. Increíble, realmente. ¿Qué es lo que realmente pasó? Hay algo detrás. Nosotros claramente hicimos la denuncia, fuimos los primeros en acercarnos a la justicia para hacer una denuncia, porque nos pareció una situación extremadamente compleja, rara. Hacía una semana que la empresa FAN le venía pidiendo al Ejecutivo que le renovara automáticamente el contrato precario. Estos contratos precarios, también quiero aclararlo, están en el marco normativo vigente. Hay mucha gente que salió a decir, o muchos periodistas que salían a decir que no había un marco normativo, que estamos en el aire. No, hay un marco normativo vigente, una ordenanza se suple con otra ordenanza. Nunca deja de existir un marco normativo que nos regule. Hoy el existente es el que se votó en el año 2013 en la gestión de
el radicalismo. De tal forma de que nosotros estos contratos precarios se caían. ¿Por qué llegan al cumplimiento de un año? Esta empresa hace una jugada extraña. Detrás viene otra empresa que es Dota, que está en Buenos Aires, que es un monstruo, es un gigante. Perdón, ¿es la misma empresa del padre de Javier Milei? Es así, es claramente esa misma empresa que tiene entre sus accionistas al padre de Javier Milei, que quieren tomar los corredores nuestros en la ciudad. Y eso genera un desequilibrio. Nosotros ya conocemos lo que pasó con ERSA en Córdoba, que tenía el 75% de los corredores y que no funcionó. Terminó siendo un desastre. Y hoy con este cuadro normativo que tenemos, de tal forma de que hay que pensar en todo. Y tenemos que aprovechar este mal paso que estamos atravesando para hacer algo mucho mejor. Esperemos que así sea. Marcos Vázquez, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Bien, la palabra del concejal que preside la Comisión de Servicios Públicos. Prometen que el 1 de abril el transporte estará normalizado aquí en Córdoba. Vamos a la última pausa. En instantes, Alfredo Blanco y un análisis desde otra perspectiva respecto al tema de la inflación en Argentina. Ya sé. Aceitera General Dehesa. Desde hace más de 70 años, una empresa comprometida con el desarrollo del país, apoyando a las generaciones del futuro. Con la asistencia de 30 señores y señoras concejales presentes, declaro abierta la sesión convocada para el día de la fecha con el objeto de dar inicio al periodo de sesiones ordinarias del año 2026. Porque no gobernamos para una planilla de cálculos ni para un algoritmo frío. Gobernamos para las familias, para los barrios, para cada vecino que espera una respuesta concreta y un horizonte de dignidad. Esa es la Córdoba que no se detiene y la que vamos a seguir construyendo con el corazón en el barrio y los ojos en el futuro. Nuestros vecinos merecen compromiso, merecen progreso y el progreso no se detiene. Seguiremos avanzando juntos a la par, dando todo por nuestra querida Córdoba, por cada cordobesa y por cada cordobés. Somos una empresa que diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de productos oleohidráulicos. Contamos con la tecnología necesaria para garantizar la excelencia de cada proyecto. Ofrecemos un catálogo con más de 6.500 productos oleohidráulicos. Participamos activamente en los más variados sectores productivos, tanto en la agricultura y la industria en general, así como en los rubros de higiene urbana, vial, forestal, naval y ferroviario. También realizamos un gran aporte a los sectores petrolero y minero, ambos muy importantes en el presente y futuro de nuestro país. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Seguimos recuperando espacios públicos de nuestra ciudad. En Barrio Müller y en la zona sur, los vecinos y vecinas ya disfrutan de plazas renovadas que vuelven a ser lugares de encuentro. La Plaza Libertad y el Parque El Quebracho ofrecen espacios para compartir, jugar y disfrutar en familia, con juegos infantiles inclusivos, equipamiento deportivo, nueva forestación y luminaria LED que mejora la seguridad. Continuamos impulsando obras que fomentan la convivencia y el bienestar de los vecinos de la ciudad. Córdoba hace, Córdoba sigue. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba.
Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Aceitera General Dehesa. Desde hace más de 70 años, una empresa comprometida con el desarrollo del país, apoyando a las generaciones del futuro. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. ¡Hey! Seguinos en TikTok. Sumamos una nueva red social para seguir bien comunicados y de la manera más divertida, donde vas a poder conocer detalles del sistema, información para asociados, nuestras viviendas y algunas perlitas que no te podés perder. Estamos en Facebook, Instagram y ahora también en TikTok. Encontranos como Cooperativa Horizonte. Horizonte, los pies sobre la tierra. Parabrisas Favicur, la vida más segura. Cristales calidad original, stock permanente y distribución a todo el país. Servicios integrales para la gestión total del siniestro. Favicur, más de 50 años fabricando calidad y seguridad. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas es la institución que regula el ejercicio de las profesiones en ciencias económicas. Estar matriculado es un requisito obligatorio para ejercer. La matrícula habilita, respalda y conecta. Además, con ella, accedes a asesoramiento profesional, formación continua, herramientas digitales, servicios de salud y mucho más. Ejercer con responsabilidad también es hacerlo con el respaldo de una institución que te acompaña. Matriculate en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es tu mejor decisión profesional. Desde 1977, el trabajo en equipo, comunicar y saber escuchar, el compromiso con el trabajo, la adaptabilidad y la responsabilidad social y ambiental son los pilares que nos han mantenido firmes en el mercado como marca de confianza y calidad. La evolución constante y la proyección al futuro son nuestro horizonte. Así avanzamos, crecemos y nos transformamos, guiados a cada paso por nuestro corazón. Un corazón que desde los inicios fue nuestro motor. Somos Pillmor. Nos impulsa el corazón. Bueno, vamos ahora a nuestra columna. Aprovechamos además para agradecerle a la gente de Pillmor y a la gente de Aceitera General Dehesa que han comenzado a acompañarnos con su pauta publicitaria. Pero vamos a la columna. Esta semana, yo diría el gobierno podría haber tenido una semana de buenas noticias, la actividad del presidente en los Estados Unidos, en esta semana argentina con inversores. Sin embargo, bueno, una serie de circunstancias vinculadas a irregularidades, supuestos delitos y demás, le ha oscurecido un poco eso. Pero nosotros nos vamos a concentrar en el trabajo de
economía, de política económica, de Caputo, y en el objetivo, como decía Carlos Segiaro en la nota que hicimos hace un momento, en realidad el objetivo de la política económica del ministro Caputo y del presidente Milei es básicamente, bueno, dice, vamos a bajar la inflación, la vamos a bajar cueste lo que cueste. Y yo diría que eso es acompañado con una esperanza de parte de la mayoría de la población, porque estamos en un periodo en que lo que predomina son las ideas simples. Y una idea simple que el gobierno ha logrado instalar entre los argentinos es, si la cantidad de dinero de la economía aumenta, aumentan los precios. Entonces, si yo controlo la cantidad de dinero, bajo el gasto público para no tener que financiar déficit y además controlo que no me aumente la base monetaria, en realidad, finalmente, la inflación va a bajar. Y entonces es una idea simple, la gente la toma con confianza y en reiteradas oportunidades el gobierno dice, bueno, entre el momento en que yo controlo la cantidad de dinero y el momento que la inflación desaparece, hay un rezago temporal. Serán 12 meses, serán 16, bueno. El gobierno empezó a tener algún problema para explicar por qué finalmente esto se ha demorado. Llegó a las elecciones con su principal activo, que era decir, mire cómo bajé la tasa de inflación. Y eso yo diría es indiscutible, ¿no es cierto? Y la gente acompañó la elección, aún a aquellos que a lo mejor estaban atravesando una situación no muy buena, porque se le había deteriorado el poder de compra, porque el nivel de actividad de la economía se había deprimido, pero la tasa de inflación bajó. Yo le voy a pedir al director que pongamos el primer gráfico de inflación en Argentina. En ese gráfico que ustedes están viendo allí, ven cómo en diciembre de 2023, allí tenemos que la inflación fue ese mes, cuando asumió Milei, la inflación fue 25,5% en un mes. Bueno, inició rápidamente una reducción, e incluso en el primer mes el gobierno pudo decir que tenía superávit fiscal. La tasa de inflación bajó, como ustedes lo pueden apreciar en el gráfico, hasta llegar a ese mínimo, que es el correspondiente a mayo del año pasado, que la inflación fue 1,5%. Allí, bueno, luego vino el proceso electoral, el gobierno se sintió muy satisfecho con sus resultados y las voces que alertaban sobre algunos problemas en el sector externo, problemas en el nivel de actividad, problemas con la tasa de interés, el gobierno no le hizo falta escucharlo. Dice, tengo la inflación en 1,5% y la inflación va a desaparecer. Se va a cumplir el periodo aquel del rezago, se va a cumplir, al presidente le encanta repetir una frase de Milton Friedman, que es que la inflación es un fenómeno, siempre y en todo lugar, un fenómeno monetario, y entonces si controlo la moneda, no tengo inflación. Con esa idea estuvimos en mayo con el 1,5%. Sin embargo, de allí en adelante, la tasa de inflación comenzó a subir. De hecho, el último dato que hemos tenido la semana pasada ha sido 2,9%. Miren, voy a pedir que pongamos el segundo gráfico de inflación para ver más claramente qué pasó desde mayo. Desde mayo de 2025, que había sido 1,5%, el dato que tenemos allí junto al eje de las ordenadas, y empezó a subir. 1,6 fue en junio, 1,9 fue en julio y agosto, 2,1 fue en septiembre, 2,3 fue en octubre, 2,5 en noviembre, 2,8 en diciembre y los dos primeros meses de 2026, 2,9. El gobierno le imputó al principio al problema que tuvo Argentina al comenzar el último trimestre del año pasado, a lo que le gustaba llamarle el riesgo cuca. Es decir, no, todo esto pasa porque la gente tiene miedo que ganen las elecciones los representantes del kirchnerismo. Pero esto va a pasar. Estados Unidos le ayudó a Argentina cuando parecía que íbamos a tener una crisis grave en el sector externo, acompañándolo para resolver ese problema en el sector externo. Sin embargo, le dijo, mire que ustedes no están acumulando reservas. Si usted no acumula reservas, va a ser difícil que vengan capitales porque la gente va a pensar que se va a dar ese clásico caso de decir, yo no entro porque no puedo salir. Entonces, el gobierno, a pesar que dijo que no hacía falta, comenzó nuevamente, en este año, digamos, comenzó a acumular reservas. Ahora, ¿cuál es el costo que ha tenido
esta mirada quizás solo monetaria o solo financiera de la macroeconomía. Miren, eso que está allí a mi espalda es un indicador que es lo más aproximado que hay al Producto Interno Bruto, es decir, la riqueza que genera la economía en un año. Ese es el estimador mensual de la actividad económica, medido en números índices, lo que ha pasado desde enero del año pasado. El presidente suele decir que la economía ha crecido. Y si uno mira ese número del EMAE, va a ver que cuando en enero ese indicador era 152, en diciembre es 155. Entonces alguien puede decir, bueno, en realidad la economía ha crecido, no mucho, pero un poquito ha crecido. Ahora, fíjense en este gráfico, y es el último con el que los molesto. Eso es como varió mes a mes. Y claramente vemos que sube un mes, baja 2 meses, sube otro mes, baja. El último mes del año pasado, diciembre, subió 1,8. Eso es lo que explica que cuando uno compara punta a punta, tenga un crecimiento a lo mejor del 3-4%. Sin embargo, eso lo que muestra es que la actividad está caída. Es decir, no se recupera porque hay mucha heterogeneidad. Y en la medida en que la demanda interna no se recupere, es difícil pensar que la economía vaya a crecer. Se lo aseguro, Julio. Bueno, y sé si que no, se nos termine el programa, pero déjeme que diga esto. Sí, a ver. Si el poder de compra del salario no se recupera, quiere decir que de la demanda agregada, el consumo, que es más o menos el 60% de la demanda, 60-70% de la demanda agregada, no va a crecer. Y entonces vamos a seguir transitando este camino en el cual la heterogeneidad de comportamiento en el sector productivo hace que todos los días veamos que alguna empresa cierra, que otra suspende. Así que vamos a seguir con eso. Y yo creo que vamos a seguir con eso. Bueno. Por supuesto, el gobierno dice, no, pero esto, el que pierde el empleo en confecciones, lo va a recuperar en minería. Lo que pasa es que la mano de obra no es tan versátil y el capital tampoco. Y en minería, la verdad, ¿se genera tanta mano de obra? Además está el problema ese, pero supongamos que se genera la misma cantidad de puestos de trabajo. ¿Vos pensás, Julio, que alguien que está cosiendo un jean puede pasar a manejar... picar piedra. Sí, a picar piedra. Ya no se pica tanto, pero a operar una máquina de minería, y eso es poco probable. Mire, voy a terminar con una frase que tiene que ver con lo que dice Caputo. Sí. Caputo dice, y el 0% en agosto no, pero a lo mejor en septiembre, a lo mejor en octubre. Lo que Caputo dice, mire, tenemos problemas, pero a largo plazo vamos a estar bien. En 1923, un economista que es el demonio para el gobierno, que es John Maynard Keynes, escribió en un tratado sobre reforma monetaria, escribió, los economistas se reservan una tarea demasiado tranquila. Si lo único que pueden decir en medio de la tempestad es que cuando esta pase, el océano volverá a estar tranquilo, porque a largo plazo estamos todos muertos. Bueno, caramba, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando en el gobierno de Macri le preguntaban todos por los famosos brotes verdes? Sí, que ya llegan, decía. ¿Ya llegan el próximo semestre? Sí. Bueno, esperemos que no nos pase lo mismo con la inflación. Alfredo, muchas gracias. Nos vemos el martes que viene. Gracias a ustedes por acompañarnos. Será en el próximo programa de Secretos del Poder aquí en la pantalla de Canal 6. Gracias y buenas noches.